Hola a todos, bienvenidos a un nuevo seminario de PowerMill. Hoy veremos PowerMill 2019 novedades. Me llamo Raúl Castro y soy técnico de Bezier. Seguimos con los webinars que estamos haciendo alrededor de PowerMill. En el anterior webinar hicimos una primera presentación de las novedades de PowerMill y nos centramos en la nueva funcionalidad de configuraciones o atadas de PowerMill. En este nuevo webinar vamos a presentar 4 o 5 nuevas funcionalidades de la versión de 2018 y de 2019, que es la versión de cliente a día de hoy. Lo primero que vamos a ver es la nueva herramienta de mostrar segmentos de la trayectoria que colisiona. Es una nueva opción que tenemos, una nueva herramienta que nos ofrece PowerMill para gestionar y manejar aquellas partes de la trayectoria que eventualmente podrían colisionar con la pieza con la configuración que tenemos de herramienta, caña, y porta y máquina en un momento dado. Tenemos una nueva herramienta que nos permite jugar con esos segmentos y de una forma muy dinámica, muy fácil poder gestionarlos. En segundo caso que veremos es, volveremos a repasar o volveremos a ver la función de evitar colisiones, inclinación automática. ¿Esto qué es? Bueno, pues en versiones anteriores, ya desde hace tiempo, hay una funcionalidad que tiene PowerMill, es quiero mecanizar en vertical todo lo que pueda, quiero mantener mi herramienta con el eje de la herramienta en vertical, que me da mucha rigidez y me da muy buen acabado, pero cuando llego a una zona en la que voy a colisionar con la pieza, el sistema automáticamente inclina, reorienta la máquina para evitar esa colisión, con unos márgenes de seguridad para el portaherramientas y para la caña a unas ciertas distancias que nosotros configuramos. La novedad que veremos en este caso es que con el PowerMill 2019 el algoritmo interno de esta funcionalidad, de esta herramienta, ha cambiado y ha mejorado muchísimo. Hay un nuevo criterio de inclinación que es automático, que lo que nos va a aportar es una mejora muy grande en el comportamiento dinámico de la máquina. Menos rotaciones, menos balanceos y un mejor control de la dinámica de las máquinas. Y por lo tanto, mejores acabados superficiales, mejores acabados en la pieza y ahorro de tiempo. La siguiente novedad que veremos es un poco combinación de 2018, 2019 y 2019.1. Están centradas en BioMill. BioMill lleva con nosotros muchísimos años y es la herramienta que nos permite simular y ver en el ordenador todo el proceso de mecanizado, la película del mecanizado, en el que vamos viendo cómo se va desgastando desde el producto de partida y poco a poco vamos quitando material. En estas últimas versiones lo que ha ocurrido es que se ha desarrollado y se ha mejorado esa funcionalidad. Ahora es más rápido, tiene más calidad, es mucho más interactivo, podemos interactuar con el modelo de una forma mucho más eficiente, más fácil. Con mucha más calidad podemos simular el proceso mecanizado, la pieza, la herramienta, la máquina, y además durante el proceso de simulación, el proceso de simulación con BioMill, tenemos nos va a ir avisando de aquellas incidencias que puedan ocurrir durante ese proceso. Es decir, PowerMill va a detectar colisiones de la punta de la caña, del porta, de la máquina herramienta contra el modelo y contra el material que está eliminando en cada momento. Y vamos a hacer un listado con todas las posibles incidencias que vayan ocurriendo y podemos ir reproduciendo esas incidencias, volviendo a llevar la herramienta o la máquina a esa posición que eventualmente hay algún problema. Asimismo, dentro de BioMill hay una nueva herramienta que es mostrar el material restante, que lo que nos va a permitir es, una vez que ya tenemos simulado con BioMill nuestro proceso de mecanizado hasta cierto punto, podemos activar la herramienta de mostrar material restante. Esta tiene 3 apartados: acabado, excedente y colisión de la punta con la herramienta. De diferentes colores, cada uno de forma independiente, podemos ver aquellas zonas de la pieza que ya están acabadas, aquellas zonas de la pieza en las que todavía queda material por eliminar y vemos representado gráficamente cuál es el material que nos queda por eliminar,
y sombreado en rojo o en algún color que nosotros elijamos aquellas zonas de la pieza donde podemos estar chocando contra la misma, donde puede haber alguna colisión de la punta de la herramienta. Otra de las novedades que veremos es un nuevo, dentro de modelo mecanizado contra el modelo de restos. En el cálculo del modelo de restos hay una nueva opción que podemos activar o desactivar. Ese TIC, que veremos luego, lo que hace es que el algoritmo interno que utiliza para el cálculo del modelo de restos es más rápido o es el de siempre. El que sea más rápido va a costa de que es menos preciso. Básicamente, el nuevo algoritmo no tiene en cuenta contrasalidas. Si nuestra pieza es 3 ejes pura y no tiene ningún tipo de contrasalidas, si activamos esa opción, vamos a ahorrarnos tiempo de cálculo. Si nuestra pieza eventualmente puede tener contrasalidas, tenemos que seguir con el algoritmo tradicional que llevamos utilizando hasta ahora. Por último, veremos que el Vortex ahora tiene una nueva estrategia, una nueva opción. Hasta ahora teníamos solo Vortex a secas y ahora cuando entremos dentro de la trayectoria tendremos dos opciones de cálculo de Vortex. Vortex desde el modelo, Vortex desde el resto. Básicamente la diferencia es que Vortex desde el resto tiene en cuenta el modelo, el material que nos queda por eliminar, es decir, el resto, para definir la forma de la trayectoria. En el algoritmo antiguo solo se tiene en cuenta la forma del modelo. Uno y otro dan trayectorias que tienen una forma totalmente diferente. Dependiendo de la pieza, unas veces será mejor Vortex desde el modelo y otras veces Vortex desde el resto. Evidentemente, el nuevo algoritmo nos aporta en muchísimos casos trayectorias más limpias y ahorros de tiempo. Veremos un ejemplo en el que se verán 3 o 4 trayectorias de Vortex comparando una y otra. ¿Vale? Comenzamos. La primera herramienta que vamos a ver es mantener segmentos de la trayectoria que colisionan. ¿Vale? En pantalla tenemos un Z constante típico, habitual, como que solemos tener normalmente. Y si nos fijamos, la trayectoria, el icono de estado de seguridad está en azul. Esto quiere decir que la trayectoria es segura, que podemos enviarlo a máquina y ejecutarlo en máquina de una forma segura. Está en azul porque ha sido calculado con la opción de detección automática de colisiones, dándole un margen de seguridad de 3 milímetros al porta y de 0 milímetros a la caña. Como vemos, hay una zona que no ha mecanizado, que es la zona donde el porta estaría a menos de 3 milímetros de la pieza. ¿Qué opciones tenemos en Power Mini? Pues tenemos la opción de detección automática de colisiones que corta y elimina las zonas donde choca. Tenemos la opción más tradicional, que es no chequear las colisiones en el momento del cálculo de la trayectoria, con lo cual tenemos una trayectoria que mecaniza por completo la pieza, pero sabemos que en esta zona va a haber problemas, vamos a estar muy cerca del modelo, con lo cual tenemos que ir en un segundo paso y verificar la trayectoria y dividir la trayectoria. También tenemos la opción de mecanizar el resto máximo, que lo que hace es analizar la trayectoria del modelo y en aquellas zonas donde el porta o la caña van a estar muy cerca de la pieza, se separa. Como veis aquí, en la zona que tenemos problemas, se ha separado. Con lo cual yo puedo mecanizar, pasar esta trayectoria en máquina sin que haya ningún problema. Evidentemente aquí tengo un material que voy a tener que ir a eliminar en un mecanizado posterior. Eso es lo que tenemos hasta ahora. La nueva opción, que es mantener segmentos de la colisión que colisionan, lo que hace es calcular el mecanizado completo de la pieza, sin eliminar ningún trozo de segmento ni nada, y marcarnos en rojo, como veis en pantalla, aquellas zonas de la trayectoria que son problemáticas, que colisionarían o que al menos
en esos puntos la herramienta va a estar a menos de la distancia de seguridad que yo haya marcado. Una vez que tengo la trayectoria calculada y que tengo identificado las zonas que son problemáticas, tenemos una herramienta que nos permite acceder a esos segmentos, simular y colocar la herramienta en cada uno de ellos y aquí vemos cómo el porte está muy cerca de la pieza y luego de una forma interactiva podemos cambiar cosas en la trayectoria que va luego el análisis de los segmentos de la trayectoria de colisión va a ser actualizado de una forma automática. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que podemos hacer es ajustar el voladizo. Vale, pues, con este voladizo de tan solo 10 milímetros colisionaría o andaría muy cerca de la pieza en esos segmentos. Si pongo 12 milímetros, veo que casi he eliminado en la parte de arriba todas las zonas problemáticas. Si subo a 13, por ejemplo, veo que en la parte superior ya no tengo problemas y solo me queda esta zonita pequeña aquí, ¿vale? Es decir, de una forma interactiva se va actualizando el estado de seguridad de la trayectoria y se van actualizando los segmentos de la trayectoria que pueden dar problemas. Una vez que ya tengo identificados o que ya he ajustado la caña y el porta, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, pues si tengo una máquina de 3+2 o de 5 ejes, por ejemplo, podría activar el control dinámico de máquina, seleccionar la zona que me interesa, por ejemplo, esa zona, y en esa zona quiero que la máquina mecanice con esa orientación. Actualizo y acepto. Si me fijo, el estado de seguridad de los segmentos ha cambiado. Ya no tengo ningún segmento problemático. ¿Vale? Si simulo desde el inicio, puedo ver cómo estoy mecanizando. Demasiado rápido. Estoy mecanizando en 3 ejes. Y como en esa zona se ha inclinado para librar esa zona. ¿Vale? Si en vez de estar con una máquina de 5 ejes, como es el caso, tuviese una máquina de solo una máquina convencional de 3 ejes, lo que puedo hacer es lo que hacemos tradicionalmente, borrar o eliminar los segmentos de la trayectoria que son problemáticos. Entonces, si nos fijamos en esta zona, ¿vale? Pues aquí la caña va a estar muy cerca de la pieza. Si activo la herramienta de mostrar segmentos que colisionan, veremos cómo en rojo aparecen esas zonas. En este caso, si juego con el saliente, por ejemplo, 50 milímetros, no gano nada. Porque el problema lo tengo con la caña. Entonces, o modifico la caña y pongo una herramienta que sea recta o que sea más estrecha la caña, o puedo recortar las zonas que me dan problemas, que es muy parecido a lo que hacíamos tradicionalmente.
en lo cual tengo 3 trayectorias: la trayectoria original, con los elementos marcados en rojo, la trayectoria que es segura, en la que se han borrado los elementos que colisionan, y la trayectoria en la que están los elementos, las zonas problemáticas, para remecanizarlos con otra herramienta. Pasamos a la siguiente herramienta, que es evitar colisiones automático. ¿Qué opciones tenemos en PowerMill? Bueno, pues normalmente aquí tenemos una trayectoria que puede ser 3 ejes, 5 ejes. Si nos fijamos en la configuración del eje de la herramienta, ¿vale?, vemos que tenemos vertical. Esta es una trayectoria de 3 ejes. ¿Qué ocurre? Que esta trayectoria, 3 ejes con evitar colisiones automático. Si simulamos, vemos que en aquellos puntos donde la herramienta va a colisionar con la pieza, PowerMill lo que va a hacer es inclinar para evitar esa colisión. Ahí se ha inclinado. Vale. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Bueno, en principio, queremos mecanizar siempre en 3 ejes, pero no siempre podemos mecanizar en 3 ejes directamente, porque hay zonas donde vamos a chocar. Podemos definir cómo queremos que nuestras máquinas de 5 ejes se orienten para evitar esas colisiones. Podemos decirles que se inclinen frontal o lateralmente, hacia el punto desde el punto, hacia línea desde la línea, ¿vale? Hacia el punto desde el punto, aquellos que tenéis máquinas de 5 ejes y estéis acostumbrados, son estrategias muy útiles para aquellas zonas de la pieza o aquellas piezas que son esféricas, tanto un punzón como una cavidad. Hacia la línea o desde la línea son muy útiles para aquellas zonas que tengan una cierta forma cilíndrica, que podemos definir una línea desde o hacia la que estamos apuntando en función de si tenemos lo mismo un punzón o una cavidad. Lo mismo desde línea o desde curva hacia curva. Podemos buscar una dirección fija o podemos decir a la herramienta que frontal o lateralmente se incline. Frontal o lateralmente está definido según la dirección de avance de la trayectoria. Está muy bien, estas opciones dan muchísimo juego, porque además podemos también jugar con no solo con cómo quiero que se incline la herramienta, sino además también puedo elegir respecto de quién voy a estar midiendo esa inclinación, pero no siempre va a resolver todos los problemas. Y sobre todo cuando tengamos geometrías muy complejas, en donde no está nada claro que uno de estos criterios vaya a resolver el problema, o con uno solo de ellos pueda definir perfectamente una orientación segura. En esos casos, cuanto más complejo es la pieza y cuanto más difícil es buscar una orientación correcta, es donde tiene más sentido decir, quiero que intentes mecanizar en vertical y automáticamente intentes evitar colisiones. Y evitar colisiones automático, lo que quiere decir es que cuando vayas a chocar, inclines. Y ese inclinar hasta PowerMill 2019 tenías que utilizar alguno de estos criterios. Frontal, lateral, frontal después lateral, lateral después frontal. ¿Qué quiere decir? Que con los márgenes de seguridad, con el porte y la caña que tengamos ahí definidos. Es decir, cuando vayas a chocar, intenta inclinarte frontalmente, si no libras, también lateralmente. O intenta inclinarte lateralmente y si no libras, pues intentar inclinarte frontalmente. Que sería lo que vemos en este ejemplo. Vemos como la herramienta
intente vertical y cuando va a encontrarse una zona muy inclinada donde la máquina puede colisionar, va a inclinarse para evitar esa colisión. Ahí giró el eje C y ahora fijaros cómo va evitando la colisión. La novedad de PowerMill 2019 es que el algoritmo que calcula que busca esa nueva orientación ha mejorado muchísimo. Y ahora tenemos una nueva estrategia, una nueva opción, que es evitar automáticamente colisiones, herramienta vertical, cuando vayas a colisionar inclinas y el criterio de cómo vas a reorientar la herramienta es automático. Y eso está. Si comparamos la trayectoria anterior con esta, vemos como el control de la cinemática de la máquina y el control de la máquina es muchísimo mejor. La máquina se mueve mucho menos y balancea muchísimo menos que antes. Tenemos un algoritmo muy mejorado y un comportamiento dinámico de la máquina mucho mejor y por lo tanto mejores acabados superficiales y mejor acabada la pieza. Probarlo porque las pruebas que hemos hecho y lo que nos están transmitiendo clientes que ya lo están usando es que los resultados son realmente muy buenos y la mejora es muy palpable. ViewMill mejorado. Bueno, como os decía antes, la siguiente novedad que vamos a ver es el ViewMill mejorado. ViewMill es la herramienta de simulación del proceso mecanizado que lleva con nosotros desde siempre. Hace un tiempo, en esa herramienta lo que vamos a hacer es ver el proceso de mecanizado completo. Vamos a ver cómo PowerMill va desgastando la pieza, desgastando restos, haciendo los acabados y vamos a ver lo que puede ser la película del mecanizado. Claro, el utilizar ViewMill implica estar mirando la pantalla un tiempo y esperar que PowerMill acabe de simularlo. Lleva un tiempo. Hace ya unas cuantas versiones se añadió una mejora en la que permitía que la simulación del mecanizado fuese orientable, se podía girar. Y lo que ha ocurrido en 2018-2019 es que hay una serie de mejoras alrededor del ViewMill. La primera de ellas es que la calidad de la simulación ha mejorado bastante. Entonces ahora, cuando simulamos, es algo más rápido, la calidad es mucho mejor y la interacción del usuario con ViewMill es muchísimo mejor. Tal y como veis en pantalla, pues si paro, la representación que tengo de lo que estoy mecanizando es mejor de lo que teníamos antes, bastante mejor, mucho mejor. Vale, eso lo tenemos con modo orientable y sombreado arcoiris, brillante o sombreado liso, como queramos. A mí me gusta mucho el modo sombreado multicolor o arcoiris porque lo que me permite es ir viendo el proceso mecanizado y voy a ver de un color determinado lo que hace cada herramienta. Asimismo, además de simularlo y de verlo mejor, tenemos un control durante la simulación de lo que está ocurriendo. Básicamente podemos tener activado que PowerMill detecte colisiones de la máquina contra la pieza, del portaherramientas contra la pieza y contra el stock y de la caña de la herramienta contra la pieza, contra el stock, con el material que queda. ¿Vale? Además, también tenemos control contra el resto del material y los movimientos rápidos que puedan estar pasando por donde aún hay material. Al final, tenemos un control de colisiones durante la simulación de ViewMill. Cuando ocurra alguna de esas incidencias, van a aparecer aquí listadas y podemos elegir si queremos que se pare en cada una de ellas, nunca se pare o se pare solo en la primera de
la primera vez que encuentre una de esas incidencias. Si simulamos, vamos viendo el proceso y en cuanto haya alguna de ellas, pues se separará. La herramienta con la que estoy trabajando tiene un balazo muy pequeño, por lo tanto, en cuanto era muy rápido que detecta que hay material que se está encontrando con un material todavía por eliminar, es decir, las alturas del rápido no están suficientemente bien definidas, o hay una carga, no hay una rampa en la entrada, entonces está entrando en rápido en el material. Ahora sigue desbastando. Fijaros que se sombrea en rojo aquellas zonas donde detecta una posible colisión. ¿Vale? Y si sigo simulando hasta el final, veremos ahora cómo empieza a pegar con la caña y el porta contra la pieza. Tiene un balazo muy pequeño. Está hecho de menos de 2 milímetros y medio entre el modelo y el porta. Vale, y si sigo hasta el final, ahí vemos cómo asoma la pieza, lo cual no es bueno, no es una buena señal. Y si giro, vemos cómo está en rojo, dibujado aquellas zonas donde el porta está pegando o la caña está pegando con la pieza. ¿Vale? Y tengo un listado con todas las incidencias, con lo cual puedo hacer doble clic y ahí voy a ver la herramienta en el sitio donde puede estar chocando. ¿Vale? Ayuda bastante a poder tener controlado qué es lo que está ocurriendo en mi proceso de mecanizado. Si simulo la siguiente herramienta, pues aquí veo la cava de zonas planas. Veis aquí como el rasante no está definido con suficiente margen de seguridad y está pasando por donde aún hay material. Vale. Voy a quitar que pare en cada uno. Vale, y ahí vemos de color violeta o color morado las zonas planas que ha mecanizado. Como siempre, cuantas menos cosas tenga en pantalla a la hora de simular, si por ejemplo apago la herramienta y apago la trayectoria, la velocidad de la simulación es mucho mayor. ¿Vale? Fijaos también que ahora tenemos la barra de estado que nos indica qué porcentaje de la simulación ya se ha ejecutado. Con lo cual puedo tener todo apagado y aunque no esté viendo la herramienta o la trayectoria, puedo saber dónde está y cuánto queda por simular. Vale. Y tenemos, pues en este caso, vemos que el desbaste queda con el amarillo, solo queda ahí un poco en esos radios. Como los restos han vaciado bien la cavidad y como la herramienta de zonas planas ha mecanizado esas zonas. ¿Vale? Dentro de las opciones de modelo de restos, en este caso tenemos esta otra pieza en la que tenemos simulado todo el proceso de desbaste. Lo tenemos por aquí. Desbaste acabado de ese taladro, acabado de la constante de la pieza, zonas planas y acabado del fondo de esa cajera o de entre piezas.
Está simulado con Viewmill. Vemos de colores lo que hace cada herramienta. Podemos sombrear liso, brillante y arcoíris, ¿vale? A mí personalmente es el que más me aporta porque sé lo que hace me da una idea de lo que hace, de dónde toca cada herramienta. Hay una herramienta nueva que es material restante. Entonces, basándonos en la simulación de Viewmill, vamos a tener una representación de qué es lo que se ha mecanizado, qué es lo que está acabado, dónde queda material restante y si hubiese algún tipo de zona donde puede chocar, ¿vale? Son 3 opciones independientes, cada una ya se puede encender y apagar de forma independiente y nos permite ir analizando nuestro proceso de mecanizado. Lo primero que vemos es acabado. Lo que nos muestra es aquellas zonas de la pieza que ya están acabados. Es muy importante aquí, en espesor y en tolerancia, definir unos valores que sean coherentes con nuestro proceso de mecanizado. Es decir, si la pieza la tengo mecanizada con espesor 0 y una tolerancia de 1/10, aquí debo de poner los mismos valores para que lo que sombreo en pantalla tenga cierto sentido. Lo que estamos viendo en gris, aquí podemos elegir el color que queremos que se utilice, lo que vemos en gris es aquellas zonas de la pieza que ya están acabadas, con una tolerancia de 1/10 y con un espesor de 0. En rosa lo que estamos viendo es el excedente, aquellas zonas de la pieza donde aún queda material por eliminar, ¿vale? Básicamente en los radios. Esto está acabado con una esférica de 6 y evidentemente en el radio pues queda material. Es decir, la zona que está acabada más la zona de excedente nos representa toda la pieza. Es el modelo de Viewmill que se ha calculado. Y luego también podemos ver zonas donde puede que haya alguna colisión de la punta con la herramienta, con con unos valores que podemos nosotros ir controlando, tanto en el excedente como en la parte de colisión. Es decir, tenemos una herramienta que nos va a ayudar a analizar cómo está nuestra pieza mecanizada, dónde nos queda por eliminar material y dónde está ya acabada. Siguiente ejemplo. Modelo de restos rápido. Es muy sencillo, básicamente. A la hora de calcular un desbaste contra el modelo de restos o un acabado contra el modelo de restos, tenemos nuestra pieza, ¿vale? Que tenemos 2 modelos de restos. El proceso mecanizado de esta pieza, desbaste, acabado y luego cada una de las cajeras que tenemos ahí. Evidentemente con la dirección vertical principal, cada cajera está en un negativo y una contrasalida. Si nuestro modelo de restos no tenemos ticado de detectar material que sale o material en contrasalida, el modelo de restos no va, fijaros como aquí, no encuentra nada, no tiene material en la parte negativa. No es correcto, está ignorando las contrasalidas, pero es más rápido de calcular. Esa es la nueva opción que tenemos. ¿Vale? Tiene mucho sentido cuando sabemos que en nuestra pieza no hay ningún negativo. Cuando he cargado la pieza, le he analizado, he mirado contrasalidas y no hay ningún negativo. Entonces, ahorraríamos tiempo de cálculo en el modelo de restos. Si miramos el otro, que está con la opción de buscar contrasalidas, sí que detecta correctamente las zonas donde queda material, en las cajeras. Este es el algoritmo tradicional que llevamos usando siempre, que es un poco más lento, le cuesta más al sistema que la nueva opción.
vórtices desde el resto. Por último, lo último que vamos a ver hoy es que dentro de la estrategia de vórtices ahora tenemos dos opciones: vórtices desde el modelo, vórtices desde el resto. Entiendo, primero voy a explicar un poco qué es el vórtice. Entiendo que casi todos vosotros estáis utilizando o habéis probado o habéis visto algo de lo que es desbaste por vórtices. Básicamente, desbaste por vórtices consiste en desbastar. Aquí tengo el bloque, tengo el bloque de partida, y lo que hago con un desbaste por vórtices es desbastar la pieza con un paso vertical muy grande, con un paso lateral muy pequeño, e ir comiendo una gran cantidad de material de una forma controlada. Mis herramientas, en principio casi siempre herramientas integrales, tienen una longitud de corte de 20, 25 o 30 milímetros, y no quiero hacer un desbaste con un paso vertical de 1 milímetro, de 0,8 o 0,7, sino que quiero que coma con toda la longitud de corte, cual necesito un paso vertical de 25. Evidentemente, con un paso vertical de 25 no puedo lateralmente comer el 80% o el 70% del diámetro de la herramienta. Mi herramienta, con ese paso vertical, tiene una tasa de eliminación de material que sí que puede llevar un paso lateral de 0,5, de 0,6, de 1 milímetro. Lo que hacemos con vórtices es, manteniendo esa tasa de eliminación constante, esa tasa de eliminación correcta, a lo largo de todo el desbaste de la pieza, lo que habéis visto ahí. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues hasta Power Mill 2019, cuando creamos un desbaste por vórtices, no teníamos, aquí solo tenemos vórtices desde el modo de vórtices, no había nada que elegir, ¿vale? En Power Mill 2019, pues hay dos opciones: vórtices desde el resto, vórtices desde el modelo. En principio, si analizamos estas trayectorias, pues vórtices desde el resto tiene en cuenta el resto que le queda por eliminar, el bloque del que partimos o el modelo de restos que estamos utilizando en cada momento. Y la forma de la trayectoria, la forma del vórtice, cambia, es muy, muy diferente. Si comparamos en esta pieza estas cuatro estrategias de vórtice, hecha vórtice desde el resto, con vórtice desde el modelo, vemos como la trayectoria es absolutamente diferente. Fijaros cómo no tiene nada que ver. Si lo ponemos así y miramos a la estadística, por ejemplo, vórtice desde stop, en este caso, por ejemplo, son 4 minutos, 2 levantadas. Si lo comparo con la misma pieza, mismo bloque, mismos parámetros, misma herramienta, solo cambia la estrategia. 4.26, perdón, sí, 4.26, 4.03. Si miramos la siguiente, 8.38, 26 levantadas. 11.17, 19 levantadas. Sobre todo, fijarnos en la estrategia, la forma, la trayectoria propiamente dicha. La forma no tiene nada que ver. Entonces, estamos viendo que las trayectorias suelen ser más limpias con vórtices desde stop. Trayectorias más limpias y menos tiempo de mecanizado. Si miramos esta tercera trayectoria, vemos que aquí tenemos 2 minutos 04 y aquí tenemos 2 minutos 22. Y la última, quizás la que es más llamativo, 18 minutos 19
contra 30, 34, 48 levantadas, 79 levantadas. Es decir, voltes contra modelo tienen menos levantadas, pero sí que la trayectoria no es tan limpia. Sobre todo en esta parte, me parece mucho mejor la nueva estrategia. Es una opción más que tenemos, se puede probar y ver. Probablemente haya piezas, zonas donde el vórtice de modelo da mejores resultados y otras muchas donde vórtices de stock da mejores resultados. En la Power Mill, como bien sabéis, da muchas opciones, no se quita, no se suele eliminar casi nada y lo que tenemos al final son muchísimas opciones para elegir cómo queremos mecanizar nuestras piezas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y por el tiempo que nos habéis dedicado y volveremos con el siguiente webinar. Un saludo.